poco el objetivo de esta actividad. Yo me estoy metiendo en este es el taller de gestión popular de medios públicos y comunitarios de la Tecnicatura. Es el taller que tiene como titular de la cátedra de Edgardo Esteban. Y en esta comisión laburamos fuertemente la mirada de la gestión popular desde el abordaje de las experiencias de la gestión para ustedes, y lo vamos a subir a las redes difundiendo que hicimos esta actividad. Y además los chicos están preparando hacia fin de este mes, que estás también invitado, una charla más amplia con otros protagonistas, pensando en la gestión de los medios públicos y comunitarios desde la perspectiva popular hoy y cuáles son los desafíos que hoy hay. Y los compañeros están en la gestión de esa actividad. Así que Mariano Molina es uno de los compañeros invitados hoy, todo suyo, compadre. Bueno, hacemos un buenos días oficial. Ahora, te cuento un poco, yo ahí tengo un machetito que me pasó Martín para ir conversando con ustedes y por ahí lo que vamos a hacer. Ustedes me pueden interrumpir en el momento que lo deseen y comentar lo que deseen. No hay ningún problema al respecto. Por principio, contarles una experiencia que duró en un país que ahora parece muy del pasado, porque fue ayer nomás, que fue en la Biblioteca Nacional una experiencia de una radio que se llamó Lanzallamas, esto yo lo ponía acá. Estás escuchando Lanzallamas, la radio de la Biblioteca Nacional. La voz es de Ingrid Pericori, una actriz que hacía las voces de locutora en la biblioteca, nos ayudaba. ¿Cómo surge esto? En principio yo no sé. ¿Usted conoce la Biblioteca Nacional? Sí. Sí. ¿La conocen de nombre o fueron? No, fui ¿Fueron socia. a qué? Hacer un trabajo, o sea, me hice socia para poder usar las instalaciones en la sala. Ahí al sexto La de biblioteca. Capital, Biblioteca Nacional. Biblioteca Nacional de la Capital. La de Capital. La Biblioteca Nacional de la Nación Mariano Moreno. La que está en Pensé Recoleta. que era la que estaba acá en el... No. Esa es la de la Biblioteca No, de la no. Universidad. Sí. No la conoces entonces. Yo sí. ¿La conoces? ¿La compañera allá? No, vos la conocés. ¿Por qué fuiste? Porque iba a leer. ¿A leer Sí. o ibas a actividades? No, iba a leer. Iba a pasear. Vivía en Capital y entonces iba. ¿El amigo acá que está filmando? No. No la conoces. Sí. Estudiaba en un terciario en Capital, entonces o iba a la Biblioteca del Congreso o a la Biblioteca Nacional. Estudiar. Sí. La Biblioteca Nacional queda en un lugar más que cheto, podemos decir casi patricio de la ciudad de Buenos Aires, queda en Recoleta, un lugar muy alejado de la gente que no vive en esos lugares, ¿no? Digo, son lugares de mucha plata donde generalmente transitan la gente que vive ahí o los que pasamos rumbo a Retiro u otros lugares. Queda cerca del Canal 7, viejos terrenos, eso es una historia, conquistados a Rosas después de la caída de 1853, pero está ubicado en ese lugar, cerca del cementerio, zona de parques. Uno va ahí a las 6, 7 de la tarde, un día de primavera, y toda la gente que ve, te das cuenta de que eso no es la Argentina prácticamente, no es la ciudad de Buenos Aires. Autos oficiales, zonas rebajadas. Para que tengan un dato más de color, cuando lo eligieron al Papa Francisco, a Mario Bergoglio, Jorge Mario Bergoglio, lo eligieron Papa, en casi todos los edificios alrededor de la biblioteca estaban colgadas las banderas del Vaticano. Y a mí me sorprendió mucho porque yo dije, la gente tiene una bandera vaticana, o sea, no es que era un edificio religioso, era gente que así como nosotros tenemos la bandera de Argentina, de nuestro club, por ahí, de nuestra banda de rock, la gente tenía la bandera vaticana, ¿no? Que son muy para que tengan como una idea de la zona donde está ubicada la biblioteca. Eso
La biblioteca está ubicada ahí en los años 90, un edificio majestuoso, muy arquitectónicamente con una particularidad. Tardó como 20 años en construirse. Antes quedaba a 4 cuadras de la Plaza de Mayo, quedaba en la calle México y Defensa, México y Bolívar. Hago esta introducción, ahora me van a entender por qué. Entonces, la biblioteca, quiero decir que la Biblioteca Nacional, a partir de la década del 80, fundamentalmente, la década del 90, fue un lugar muy alejado para la vida cultural y educativa de la ciudad de Buenos Aires. Quedaba en ese lugar que yo les estoy describiendo. O sea, no es lo mismo estar a 4 cuadras de la Plaza de Mayo que estar ahí. Entonces la gente que iba era generalmente gente investigadora o gente de la zona, lo que se conocía como la gente de lo que se conoce como la gente ligada a la cultura, a la alta cultura, ese tipo de cosas. Funciona algo que yo no sé si usted lo conoce, que muy gracioso, funciona en la biblioteca la Academia Nacional de Periodismo, integrada por el señor Joaquín Morales Solá, por Fontevecchi, por los grandes jóvenes de los medios masivos de comunicación. Eso era la Biblioteca Nacional. Hago esta introducción para contarles que en el proceso que empezó con una persona que ya falleció, Elvio Vitali, que fue el dueño de la librería Gandhi en la calle Corrientes, en la ciudad de Buenos Aires, y con Horacio González, un reconocido filósofo, sociólogo, que viene acá prácticamente, diría, 5 o 6 años, muchas veces a la facultad o a sociales, siempre viene a conversar. Fueron los que, a partir del 2003-2004, encararon la nueva gestión de la Biblioteca Nacional. Bueno, Elvio Vitali tuvo una enfermedad, falleció y quedó a cargo Horacio González. La impronta de Horacio González, él es un ensayista. Cuando digo ensayista, lo digo porque es como la idea de que para la gente muy ligada a la Academia Nacional de Periodismo, ligada a las ciencias, no cumple ciertas reglas que generan la ciencia. Hago toda esta introducción para contarles que a partir de esa gestión se empieza a pensar la Biblioteca Nacional como un espacio de debate cultural y político de la República Argentina. Y por eso la Biblioteca Nacional fue durante 10 años lo que fue, y sucedieron las cosas que sucedieron en ese edificio donde estaba ahí en plena Recoleta, con el Papa Juan Pablo II adelante, casi 27, por ahí es donde está el monumento a Juan Pablo II. Convierte ese edificio que tuvo un director en los años 50 como Jorge Luis Borges, y que siempre fue un lugar dedicado a esos modos de la cultura que yo les describía, en un gran centro cultural de la Argentina. Yo les diría, para mi gusto, en términos públicos, el centro cultural más importante que tuvo la ciudad de Buenos Aires durante todo ese periodo. ¿Por qué? Porque ahí pasó de todo. O sea, cuando digo pasó de todo, sucedió desde comprar un piano de cola y hacer conciertos de piano una vez por mes con artistas muy reconocidos, a pasar cine mudo con pianistas que tocaban en vivo y lo animaban, a que vaya Mercedes Sosa a presentar un libro, a conciertos desde música clásica y concertistas y música moderna hasta Fito Páez y Moyo en una muestra que se hizo de Spinetta. En esa Biblioteca Nacional se hizo 3 muestras muy grandes del rock argentino. Una sobre Spinetta, una sobre Luca Prodan y una sobre el Indio Solari. Imagínense que el Indio Solari no hizo ninguna muestra ni mostró casi nada en público y lo hizo en la Biblioteca Nacional. Fue un gran centro de debate político, se generó el espacio de Carta Abierta, muy famoso, que se lo identificaba y se lo describía como intelectuales K, pero también se hicieron un montón de debates sobre la vida política del país. Pasó Fontana Rosa, pasó Sandro, pasaron
Norma Brisky, actores, una cantidad de eventos indescriptibles, muestras de Mafalda, de Pablo Bernasconi, digo Mafalda de la realidad del Quinto, de Pablo Bernasconi, de la historia política argentina, muestras de etapas de revistas, muestras, pensando ahora en voz alta, de cosas muy particulares pero súper interesantes, como por ejemplo la vida de los irlandeses en Argentina respecto a la cultura, la vida de los ingleses respecto a la cultura en Argentina, la vida de los italianos respecto de la escritura. O sea, Sí, la cultura de todos los argentinos y no solamente la alta cultura. una cosa muy variada. Se compraron los famosos, creo que son las 4 estaciones, se le dicen, unas pinturas de, ya no va a salir, un argentino muy grande que estaba abandonadas las avenidas Pacífico, se hizo un acuerdo con la Universidad de San Martín, se restauraron esa. No, vos no decís las de Siqueiros. No, no era Siqueiros. Se restauraron esos cuadros, se llamaron Uso Libre de la Lengua. Infinidad de actividades. Se compraron los manuscritos de Lugones. Para que vean la amplitud política de Lugones, que es considerado un escritor facho, El padre de la ultraderecha argentina. ¿no? Se compraron sus manuscritos en Inglaterra para recuperarlos, porque por más que sea un facho, no deja de ser un gran escritor y es parte de la cultura y el patrimonio nacional. O sea, una amplitud de cosas que hizo que la Biblioteca Nacional tenga permanentemente actividades, debates, o sea, todos los días, actividades para, por ejemplo, las vacaciones de invierno, se armaban actividades especiales durante 2 semanas para los chicos, para las chicas, o sea, una enorme cantidad de actividades. Entre todas esas actividades, en algún momento se empieza a pensar, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Cómo se empieza a reflejar eso, no? Y ahí se conformó primero un equipo de comunicación, que no es un equipo de prensa, es un equipo de comunicación de la Biblioteca Nacional. Ese equipo de comunicación, en principio, empieza a registrar todo. Cuando iba a registrar todo es a filmar casi todos los eventos. Y a su vez, gran parte de los eventos se grababan en audio, sobre todo los eventos en el auditorio principal, que era el auditorio de Jorge Luis Borges. Entonces se empieza a conformar un equipo de comunicación con el paso de los años, que empieza a pensar en términos de audio, que empieza a pensar en términos de audiovisuales, que empieza a pensar en términos de gráfica, porque hacían todos los folletos y una serie de cosas. Y a su vez, hasta algún momento de la década del 90, así como cuando uno saca un libro, va y lo registra y después lo deja en la Biblioteca Nacional, también las discográficas dejaban los ejemplares de discos en la Biblioteca Nacional, con lo cual había un archivo discográfico enorme. Entonces, ¿qué tal? Mayra, un gusto, gracias. Martín. yo hablé con Nahuel, ¿qué tal? Entonces se empieza a pensar qué hacer con todos esos audios, qué hacer con todas esas cosas, y ahí se empieza a proyectar una idea de radio que se puede escuchar en principio en la página web de la biblioteca, que en algún momento se aspiraba a que sea una radio que también pueda estar al aire, que pueda reflejar algo de toda esa vida, enorme vida cultural que tenía la biblioteca y del archivo, ¿sí? O sea, les digo, ahí ha ido Fontana Rosa y ha dado conferencias de magistrales de 2-3 horas, ha ido Borges y ha dado conferencias magistrales, ha ido Faroni, grandes debates de la historia argentina. ¿Sí? Todo eso era, ¿qué hacemos con todo esto? Y ahí fue cuando se empieza a pensar un proyecto de radio, ¿no? Sí. Entonces la idea del proyecto de radio es retomar todo, esa cantidad de archivos. Esa cantidad de archivos más las cosas que se iban haciendo. No, porque en la medida que vos tenías todo un archivo, miren, la página, cuando la biblioteca genera, cuando presenta su nueva página web, creo que fue 2014-2015, se la llamó Trapalanta. Era el reservorio de la Biblioteca Nacional, en realidad, no era la página. Trapalanta, si ustedes todavía entran ahí, buscan ahí por trapalanta.bn.gov.ar, te van a encontrar
inmensidad de cosas. Por ejemplo, la biblioteca tiene mapas históricos. Entonces yo quiero ver cómo era el mapa de América del Sur en 1530, está en la Biblioteca Nacional. Entonces tengo fotos, tengo mapas, una cantidad de cosas. Todo ese reservorio se lo llamó Trapalante. Trapalante tenía una idea de que siempre como una tierra de ensoñación a la cual nunca uno llega completamente. Y ahora se va a hacer lo que sea. En realidad es imposible tener el archivo de la biblioteca online. Va a ser imposible tenerlo. Pero vamos a ir subiendo todo, vamos haciendo el esfuerzo. Con todo, entonces, lo que quiero decir es que lo que se pensaba es, bueno, ¿qué hacemos con todos esos audios? Entonces empecemos a pensar un espacio que pueda empezar a reflejar todos esos audios que tenemos, todos esos grandes debates, más lo que se está haciendo. En la medida que nosotros íbamos editando, no sé, una gran conferencia que dio Fontana Rosa, o un debate que se dio sobre la soja en la Argentina, que duró 3 días, o el Congreso Nacional de Software Libre, que duró 15 días en la Biblioteca Nacional, en la medida que vos ibas escuchando eso, editando y tratando de transformarlo en un material para una radio, a su vez, durante un mes tenías la muestra de Spinetta, y en la muestra de Spinetta un día iba Moyo y te hacía una clínica de guitarra, otro día iba fulano y te hacía una clínica de batería, otro día iban 4 y te hablaban de la historia de Spinetta, pero de la década del año 70, del año 75 y de la cantidad. Entonces, todo ese mundo intentábamos armar un reservorio que se pueda empezar a reflejar en una radio. En algún paso, sí. Te hago la presento a Mayra de Raíces, que está para acá, y la invitamos a que se suma allá con el compañero. Comprese un poquito vos. Y te hago una preguntita, que nos quedarán unos 40 minutos. Como, ¿quién intervino en el armado queda claro que la radio iba a ser un instrumento de toda esa política cultural de la biblioteca, que permitiera mostrar eso, ¿no? Pero ¿quién intervino en armar el decálogo de qué tiene que ir y qué no tiene que ir en la radio? Y le damos el paso a Mayra. Mayra, lo que estamos haciendo es brevemente contando 2 proyectos, Raíces en tu caso, y Radio Lanzallamas, la experiencia de la Biblioteca Nacional, en la gestión de Horacio González, tratando de meternos en las diferentes dimensiones. Mariano empezó a hablar del proyecto político-cultural de Radio Lanzallamas. Con esta pregunta cerramos esa primera parte y te damos el pase a vos para hablar del proyecto político de Raíces. Bueno, ahí, con todo eso, a Carlos Larrea estaba yo solo. Miren, yo solo. Estuvimos 2 años. Yo cuando siempre me decían, ¿y cuándo sale la Lanzallamas? ¿Cuándo sale la Lanzallamas? Bueno, estuvimos 2 años escuchando materiales, seleccionando y editando cosas. Yo estaba a cargo, pero fundamentalmente lo discutíamos con Horacio González, director de la Biblioteca Nacional, con Ezequiel Grimson, director de Cultura de la Biblioteca Nacional, donde yo dependía, con Ximena Talento, la directora de Comunicación de la Biblioteca Nacional. Esos 4 nos juntábamos y íbamos discutiendo, bueno, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué queremos que refleje la radio de la biblioteca? ¿No? ¿Ya estaba funcionando una radio? No. Era como la preparación de esos 2 años. O sea, la radio duró 2 años. Yo trabajé 4 años en la Biblioteca Nacional, hasta marzo del 2017. 2 años armarla. Que me dijeron, chao, que te vaya bien, no queremos más chorros en la gente. Tuvimos 2 años y un poquito más de 2 años juntando todo el material, seleccionando y armando la propuesta comunicacional. Era, ¿qué hacemos con todo eso? ¿Cómo lo mostramos? Y ahí era, ese era el espacio de discusión, era ese. Pensamos, ¿no? ¿De qué queríamos decir? Se decidió que sea Radio Lanzallamas, en homenaje obviamente a los López y a Roberto Ar, porque la biblioteca tuvo una impronta muy fuerte de pensar todo el tiempo en la reivindicación de una cantidad de escritores y de personajes de la cultura que venían que al final no eran reconocidos. Entonces, lo que hicimos fundamentalmente fue ir armando una programación que daba cuenta
de lo que históricamente había pasado en la Biblioteca Nacional, muy variado, y de lo que estaba sucediendo, ¿sí? Y a su vez empezamos a generar una serie de spots y de separadores que intentan reflejar esa identidad que nosotros le queríamos dar. En los separadores, nosotros teníamos las voces de las personas que iban a la Biblioteca Nacional, esa variedad. Horacio Mundo, Norman Brisky, Bartiz, María Kodama o Susana Rinaldi. Y les preguntábamos qué estaban leyendo, que les mandaban un saludo a la llama, qué recomendaban para leer a la gente que estaba escuchando en la radio, qué música querían que se pase en la radio, por un lado. Por otro lado, teníamos separadores que iban retomando las voces históricas que pasaron por la Biblioteca Nacional. Esto que yo trataba, Fontana Rosa, Jorge Luis Borges, Mercedes Sosa, Sandro, algunos debates, en pequeños separadores que nos duraban un minuto y medio, segundos. Y a su vez armábamos unos spots que eran de las muestras que se estaban haciendo en la Biblioteca Nacional. O sea, la Biblioteca Nacional prácticamente convivía con 3-4 muestras a la vez. Uno en el tercer piso, uno en la planta baja, otro en el Museo del Libro de la Lengua. O sea, todo el tiempo teníamos actividades. Entonces, ese era un poco el proyecto de la radio. Ese proyecto quedó tronco, no solo por el cambio de gobierno, no solo por la despedida mía, sino porque la nueva gestión decidió que eso no exista más. ¿No está mal la radio? No existe más. Y a su vez, porque lo que no llegamos a hacer fue lo que nosotros denominamos como la segunda etapa de la radio, que era empezar a hacer transmisiones en vivo. Los hicimos como un modo de prueba. O sea, la radio durante 2 años estuvo las 24 horas, vos entrabas a la biblioteca y podés escuchar la radio. Y ahí escuchabas una cantidad de materiales que duraban totalmente. Ah, o sea, lo que ustedes eran enlatados, no tenían transmisión en vivo. No, armamos una programación que era de lunes a viernes, se repetía los sábados y los domingos, con todos esos materiales. Bien. Que algunos eran de hace 15 años, de 5 años, de 10 años y de 2 meses. O sea, por ejemplo, ahí nació el Uno Menos. El famoso Uno Menos nace con una maratón de lecturas que se hacen contra los femicidios en marzo del 2015. Hermoso, muy conmovedor. 8 horas. Cuando nos sentábamos, bueno, yo no sentaba, me sentaba yo, escuchaba esas 8 horas, iba seleccionando fragmentos, íbamos armando las producciones. Todo eso iba saliendo grabado. Entonces vos tenías una programación permanente de cosas grabadas que después la idea era que en algún momento íbamos a hacer transmisiones en vivo, como por ejemplo esto, cuando fue la muestra, no sé, fue la muestra de Luca Prodan, estuvo el hermano de Luca Prodan haciendo el concierto de apertura, bueno, la idea era decir, 2 horas, ese día lo transmitimos pero era un modo prueba, 2 horas del concierto del hermano de Luca Prodan en vivo. Entonces la idea era que después la radio reflejara la cotidianidad de la biblioteca, cuando vos podés escuchar en vivo por ahí 1 o 2 transmisiones en vivo por semana, más todo lo que tenía. Le daba un caudal de audios históricos, culturales, políticos, alucinantes. Una pregunta. Como la Biblioteca Nacional es una biblioteca interconectada, ¿en algún momento se pensó hacer lo mismo con bibliotecas provinciales de cada legislatura? No, nunca llegamos a eso. Nos vinieron una vez de Chile, estuvieron como una semana preguntándome qué cosas hacían, cómo le vamos a pensar, pero no, lo que sí estaba pensado era, en el 2016, que no existió, era empezar a armar unos programas con bibliotecas populares, empezar a transmitir desde bibliotecas populares, con la economía. Para que vayan pensando, Maña, así damos paso a Mayra en esta primera parte. Si bien tiraste algunos datos ya de la dimensión comunicacional, pensar lo organizativo, que también tiraste algunos datos, pensar la estrategia con el territorio, ¿no? ante la política, la nueva política de la Biblioteca Nacional, con Horacio González, como los diferentes actores dentro de la biblioteca, los gremiales, ¿no? las bibliotecas populares y otros actores del territorio, ¿no? Articulaban dentro del proyecto de Lanzallamas, y lo económico, cómo se resolvía la cuestión de lo económico también para los compañeros. Vaya.
voy a presentar porque son todos compañeros míos de... Claro. Sí, los conozco a todos. Bueno, Raíces es una radio que funciona, La segunda radio comunitaria de la ciudad de La Plata. nace para acompañar el proyecto que se lleva adelante desde el Hogar Pantalón Cortito. Un hogar que nace, en realidad es toda una cadena de... nace una unidad básica que era Nico Taño, un compañero desaparecido de los fundadores de Pantalón Cortito y de Segunda Raíces. A partir de esa unidad básica se funda la Asociación Mutual Talleres, en donde está nucleada la radio. La radio es la mutual, ¿no? Funciona gracias a la mutual, bajo esa personería jurídica. Bueno, como parte de uno de los proyectos de la Mutual Talleres se hace un proyecto de autoconstrucción de viviendas para gente que no tenía acceso justamente a un techo. Estos son quienes empiezan a organizar en conjunto con quienes motorizaban el proyecto, que en este caso eran Susana Gómez y Parito Ortiz. Bueno, empiezan a juntarse y a evaluar las necesidades del territorio, ¿no? Un barrio muy postergado en ese momento, el barrio San Carlos, la zona oeste, una localidad muy grande, un territorio muy grande que abarca muchas localidades, pero que siempre estuvo por fuera de las políticas del municipio, ¿no? A partir de ahí empiezan a ver con las fundaciones conjuntas, fue todo como que nace en paralelo, ¿no? El comedor, la copa de leche, luego el hogar, y bueno, quienes empiezan a organizarse ven la necesidad de empezar a visibilizar qué era lo que ocurría en el territorio. Por eso se levanta el FM Raíces. La radio oficialmente, la primera transmisión es el 21 de diciembre del año 92. Sí, que me Bueno, a lo largo de los años, sobre todo en la década de los 90, fue un espacio toda la organización de la Resistencia, donde había que laburar muchos tiempos, ¿no? Primero, por supuesto, acompañando a las madres y familias que caían víctimas de las políticas que se estaban llevando adelante, muy similares a las que se están llevando ahora, ¿no? Y a la vez llevar adelante un proyecto político. Entonces hay que laburar a varios tiempos. También lo que ocurre en este momento. Por eso, hablar del proyecto político comunicacional de un medio, sobre todo de un medio como Raíces, ¿no? Yo no sé si en los medios privados sucede lo mismo, pero no es estático, es algo que va cambiando porque el contexto nos lleva a eso. No es el mismo proyecto político que teníamos hace 6 años que el que tenemos ahora, porque las necesidades son otras, porque el territorio es otro. En este momento, bueno, la radio sigue creciendo, ¿no? En la década del 90 uno escucha las transmisiones y pudimos hacer un archivo, ¿no? Por 25 años de la radio y pudimos poner en valor las primeras transmisiones de Raíces en donde fueron parte de la artística del año pasado. Y escuchábamos nosotros mismos, ¿no? Que somos parte del lugar, escuchábamos esas primeras transmisiones y no lo podíamos creer. Porque claro, desde la voz del vecino, la voz de los fundadores, pero también aparecían las voces que tampoco eran parte de los medios de comunicación, pero no eran parte del territorio. Por ejemplo, Rosario, la mamá de Miguel. La madre de Miguel. Entonces, todo eso hace a la historia del lugar y hace parte del proyecto político comunicacional. Porque uno empieza a priorizar qué voces se escuchan en función de lo que queremos comunicar. Bueno, llega el 2000, 2003, llega la ley de medios, después una ley que se sanciona como parte de, digamos, un proyecto que se lleva adelante la Coalición por una Comunicación Democrática, ¿no? Integrada por varias organizaciones.
cesación en el año 2009, recién en el año 2013 gana la constitucionalidad, pero para los medios comunitarios es un reconocimiento, ¿no? Y era pasar a ser dejar de ser las radios truchas para que empecemos a pelear y que se nos reconozca el laburo que llevamos adelante. No solamente desde una licencia, ¿no? Nosotros igual teníamos la licencia de CONFA, tenemos la licencia de CONFA, sino también desde el Estado acompañando con recursos económicos, que es lo más difícil, ¿no? El tema del financiamiento, del sostén se te rompe un aparato y te deja fuera del aire porque no lo podés, no es lo mismo que, por supuesto, un medio privado. ¿Hoy sigue siendo financiado? ¿Hoy sigue siendo financiado por el Estado? Es todo un tema, porque en realidad el financiamiento llega como parte de la ley de servicios de comunicación audiovisual, en donde se abren unas líneas de subsidios que eran los fondos concursables, los FOMECA. Que era se armaban proyectos, claro, se armaban proyectos, ¿no? Cada medio los presentaba y una lista de evaluación de plástica iba ocupando los proyectos y bueno, de esta manera no se podían sostener los medios, ¿no? Eran recursos importantes, ¿no? Con un monto importante que contemplaba no solamente la compra de equipamiento, sino también el sostén del recurso humano, que es ¿no? de quienes llevan adelante el lugar. Bueno, con el cambio de gobierno, los FOMECA pensamos que los iban a sacar, pero bueno, después de lucha en la calle, no fue que tuvimos que ir al ENACOM en ese momento a tirar piedras que no se escucharan porque no nos daban pelotas. Y nos habían, de hecho, los proyectos que habíamos sido adjudicatarios antes del cambio de gestión, no los habíamos cobrado. Bueno, a partir de ahí tuvimos que ahí arrancamos la investigación un tiempo también, todo tiene que ver mucho con el proyecto. ¿Hoy actualmente tienen un recorte económico o tienen un presupuesto? ¿Cómo? ¿Tienen un recorte en el presupuesto económico actualmente o tienen el ritmo de siempre? No dice el mismo así. Va cambiando entonces. Sí, va cambiando. Pero bueno, nosotros en el año 2013, acá quería llegar a esta parte importante de la historia del lugar. Por eso digo, ¿cómo cambia el PPC? Nosotros hasta el año 2013 fuimos una radio de folclore y tango. Estábamos apuntando a un público de una franja etaria que al menos a los que laburamos en la radio no nos representaba. Llega la inundación, el hogar y la radio quedan bajo el agua y bueno, ahí teníamos que buscar la manera de poder levantar el lugar. Se nos ocurre empezar a hacer festivales para recaudar plata y poder arreglar el hogar, la radio. Y los festivales eran de rock. Entonces empezaron a acercarse pibes del barrio que con bandas, ¿no? Y también pibes que venían a ayudar, no solamente bandas que querían tocar, sino bueno, a ver en qué podemos colaborar, qué es lo que necesitan. Se armó toda una cadena solidaria que quizás en los últimos años no se veía tanto y no parecía el espíritu de la radio comunitaria, ¿no? Que justamente tiene que ver con eso, esa participación colectiva, donde claro, y aparte donde el vecino es parte del medio, y ahí volvió a hacer eso, pero teníamos que cambiarle la onda del lugar porque no, en ese momento los chicos venían por el festival, no por la radio. Y bueno, se nos ocurre un poco algunas resistencias de parte de los directivos del lugar, ¿no? Porque obviamente ya fundaron el espacio y querían mantener de alguna manera la cuestión estética del lugar, historia fundacional.
Pero bueno, metimos presión ahí y cambiamos. En el 2014 pasa a ser de la radio. Y ahí cambió todo el proyecto comunicacional, porque tenés que apostar, ¿no? O sea, volver a visualizar al oyente, qué es lo que quiere comunicar, los medios que vas a utilizar para poder comunicar, entonces y algo importante para elaborar el proyecto político comunicacional, no solamente el equipo de la radio, sino también es importante que venga alguien externo a ayudar, ¿no? Porque es quien va marcando de otra manera cosas que los que elaboramos a diario no nos damos. No sé, creo que vine mucho en el tiempo. No, pero está bueno. Está bueno. ¿Alguna Hemos pregunta? hablado por ahí del equipo técnico de la radio, cómo, o sea, cómo se organiza, o sea, si hay alguien que, le damos algo del tema de la organización a la hora de transmitir. Vaya, te lo dejo para que lo vayas pensando eso, así pasamos a la otra parte. Les digo a los dos que nos quedan 20 minutos y nos echan literalmente. Vienen, nos abren la puerta y nos... Son 20 minutos, pero vaya, esto que te tira Ronnie, pero por otro lado pensar, vos pasaste por el proyecto político comunicacional atado al PPC, y está bueno, pero que nos comentes, más allá de la pregunta de ellos, lo organizativo, cómo se conforma lo organizativo también en esta nueva etapa y cómo entran a jugar los fundacionales y las nuevas generaciones y el territorio. Sí. Y lo económico, que si bien tiraste una punta, ¿qué pasa con lo económico hoy? Compañero Mariano Molina, 10 minutos o clock para hablar de esto que te tiramos. El territorio de la Biblia y el territorio que fue construyendo la gestión que viene con la radio, en la vinculación con la radio, lo organizacional y lo económico, sí. Bien. Y lo que quieran. No, a ver, fundamentalmente, claramente una experiencia estatal, en este caso, es muy diferente de la experiencia comunitaria, ¿no? Partiendo de la base, yo tengo un salario por los meses para dedicarme pura y exclusivamente a esto, un salario estatal, ¿no? Un salario dentro de una norma manchada del Estado. Lo cual uno tiene como grandes ventajas, y no teníamos grandes problemas en términos del acceso a lo material. O sea, tenemos grabador, tenemos un estudio de radio, porque la biblioteca históricamente tiene un programa de radio que todavía sigue estando en la folclórica, entonces tenemos un estudio de grabación, tenemos el auditorio Jorge Luis Borges, el auditorio de la Comisión Libre de la Lengua, con lo cual tienen acceso a los materiales, a un grabador, a una cantidad de cosas, y a su vez los personajes iban a la biblioteca, nos teníamos que ir a buscarlos, ¿no? Iban todos los personajes a la biblioteca, con lo cual, en ese sentido, lo económico estaba más o menos resuelto, más o menos bien. Después de ahí lo que pasaba era, sí, como muy importante es cómo reflejar en una radio ese proyecto, en ese sentido sí hay un punto de fondo del proyecto político comunicacional. Bueno, cómo reflejar la política de la Biblioteca Nacional en una radio, ¿no? Por ejemplo, ¿qué música se pasaba? Y nosotros en un momento lo que resolvimos fue que toda la música que se pasaba en la radio de la biblioteca eran discos que la biblioteca había editado. La biblioteca editó 15 discos de lo que se llamó raras partituras, conciertos grabados en el auditorio de la biblioteca, más conciertos que después nosotros los íbamos editando y los íbamos armonizando. Esos conciertos van desde bandas que hacían canciones de la República Española en contra del franquismo hasta orquestas de tango japonesas. Que cuando la biblioteca hizo un concierto lo grabábamos. Entonces, la música de la biblioteca era toda música que pasaba por la Biblioteca Nacional. Y los contenidos eran todos íntegros de lo que sucedía en la Biblioteca Nacional. Eso sí estuvo muy claro de entrada. O sea, esto no va a ser una radio para competir con ninguna otra radio en el sentido de que quiera hablar de la actualidad, no va a tener un programa de la mañana que discute la coyuntura, no te va a decir ni el tránsito, no va a discutir la política cotidiana. Va a ser una... Sí, y que refleje la vida de la biblioteca. Y en todo caso, el posicionamiento político se va a expresar a través de lo que sucede en todos esos ámbitos que tiene la Biblioteca Nacional. Que ya les digo, podía ser desde carta abierta,
la presentación de lo que era la Academia Nacional de Periodismo, un debate muy interesante que se dio sobre la soja y la utilización de los agrotóxicos en el campo argentino, donde participó Enrique Martínez, el expresidente del INTI, y Huerco, que era el director del suplemento rural del diario Clarín. O sea, de todo. Bueno, y homenajes, presentaciones de libros, etc. Digo, eso siempre sí estuvo como muy claro. Lo organizativo se pensó en estas etapas que yo les decía. Si en principio estaba yo, escuchando todos los audios, ordenando y editando, se intentó, con bastante éxito, se intentó que los separadores nos empiecen a ser trabajadores de la biblioteca. Entonces convocábamos a algunos compañeros y compañeras que les gustaba hacer radio, que les gustaba hablar, y grababan las promos de la biblioteca. Muchos de ellos lo grababan los trabajadores. Y lo que se pensó sí fue por etapas, ¿no? O sea, digo, la etapa 1 fue armar el proyecto político-comunicacional de la radio Lanzallamas, escuchar todos esos audios y ponernos en línea. Punto número 2, se puso en línea la radio Lanzallamas. Punto número 3 era empezar a hacer las transmisiones en vivo. Punto número 4 era presentar un proyecto en el marco de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de un pedido de una frecuencia para un organismo estatal, en este caso la Biblioteca Nacional. Nos quedamos en el 2. Por ahí vino un poco la mano. Y lo del territorio, me parece que lo que está bueno es que la idea de la radio, o sea, el territorio con el que trabajaba la Biblioteca Nacional era como muy variado. Entonces, lo que se pensaba todo el tiempo era cómo involucrar esas voces del territorio, entre comillas, a la radio. Entonces, lo que se hizo fue pequeñas entrevistas a gente que visitaba la Biblioteca Nacional, ya sea para un concierto de piano, un concierto de una orquesta sinfónica, o la muestra del Indio Solari, o la presentación de Quino y de Mafalda, o sea, cosas muy disímiles, como de personajes que todo el tiempo estaban dando vuelta por la biblioteca. Esto que yo les nombré, Rodolfo Ortiz, Oscar Tum, que son grandes dramaturgos de la Argentina, Horacio Bosque, periodista, Norman Pricky, que es actor, María Barro, que fue la mujer de Jorge Vivor, que es Susana Rinaldi, la cantante, o sea... Igual nuestra editorial se diferencia mucho con la de Reina, porque creo que va con un sector más particular, referido, como lo veo yo, es como al estar centrado en lo que es específicamente la biblioteca y la historia, la trayectoria. Exacto. No tiene un territorio geográfico. Tal cual, es como que no es más amplio a lo que es la audiencia en cuanto, por ejemplo, como puede ser Parla, Mayra, pero ahí es más cerrado, creo yo, el público. Sí, no sé si es más cerrado. No sé si es más cerrado. La propuesta sí es una propuesta como muy concreta, que era reflejar la vida cultural y política de esa institución. Que si vamos al caso, creo que muchos estudiantes no pueden acceder o no tienen ese conocimiento. Bueno, ahí es donde yo decía la introducción, que la Biblioteca Nacional intentó durante esos 10 años abrirse a gente que nunca había ido a la Biblioteca Nacional. O sea, a la biblioteca se iba a leer un libro. Y la gente empezó a ir a ver una muestra del Indio Solari, a ver cine, a ir con sus chicos en las vacaciones de invierno, a participar en un concierto de una maratón de poesía por ni una menos, o sea, una cantidad de cosas que ahora también se fueron cortando. Por eso, o sea, nosotros éramos conscientes de que eso era una excepcionalidad en la historia de la biblioteca. Y lo que sucedió en 2016 esta parte te marca que es una excepcionalidad. Porque hoy la biblioteca lo que se intenta hacer es, entre comillas, volver a un origen fundacional que no sería el que puso Mariano Moreno cuando fundó la Biblioteca Nacional, pero sí el que se apropió, lo que en Argentina se denomina la alta cultura, el que se apropió de ese edificio y dijo, esto es para nosotros, no es para los pibes barrios que quieren ver una muestra de Indio Solari. Porque si vamos al caso, por ahí a la biblioteca accedía gente que vos decías que estudiaba, que iba, pero era gente que por ahí accedía a una cierta educación, un cierto acceso, que por ahí no todos podrían. No, todos no. Bueno, por eso yo les
hice esa introducción para que se entienda dónde estaba la biblioteca y cuál era su historia y lo que Sí, el significaba. contexto y la ubicación tiene mucho que ver. Obvio. Mayra, Sí, la cuestión organizativa, ¿no? organizativa, lo económico y por ahí la organización de lo técnico, como lo están pensando. Bien. Bueno, la cuestión organizativa también cambió porque, bueno, los años pasados éramos muchos menos los que estábamos laburando. Ahora somos un equipo de 12 integrantes. Hemos podido dividir el trabajo por áreas, tenemos el área artística, el área de redes, contenidos y la coordinación. La coordinación se desprende de una comisión de comunicación que se desprende de la comisión directiva de la Mutual. Todo un... bueno, cada área, tenemos una reunión con cada área cada 15 días, en donde ahí vamos viendo el laburo que se va haciendo, nuevas propuestas, de todos modos, desde la coordinación, al estar todos los días laburando, digo, son reuniones meramente por cosas muy específicas, ¿no? Muy evaluativas quizás, y es para potenciar el trabajo coordinado sobre todo. Después tenemos el área técnica, si a técnica te referías. Sí, al equipo, por ejemplo, cómo conformaban todo para poder llevar a cabo la programación, ¿no? Claro, bueno, de esta manera, ¿no? Estamos divididos, ya te digo, en departamentos o áreas. Y al área técnica, que nosotros metemos dentro de ese esquema, es el que nos garantiza la transmisión, la calidad de la transmisión. Ahora también estamos por abrir un área de contable y legal, porque en realidad la contabilidad del lugar lo estamos llevando adelante nosotros y realmente sin los conocimientos necesarios, ¿no? Que tiene un contador, que tenemos un contador, pero es el contador de toda la institución, entonces hay todo un brete ahí que es complicado y que tiene que estar bajo la supervisión de alguien que sea idóneo con quienes contarse. Dos preguntas, Mayra. Una, sobre lo técnico. ¿Ese área técnica han formado compañeros o depende de una tercerización de un técnico? ¿Cómo es la estrategia? Nos formamos nosotros. Buenísimo, eso que nos cuentes un poco eso, y lo económico, ¿cómo lo piensan? ¿Cómo lo están pensando? Sí, en realidad el formarnos nosotros es por una cuestión económica también. Y algo que pasa en las áreas comunitarias es que todos sabemos hacer todo. Todo. Sabemos editar, podemos formatear computadoras, pero es cuestión de transmisión de consola de potencia. Entonces es algo que pasa, no sé si está bien o mal, pero pasa y tiene que ver, creo yo, con una cuestión de recursos, justamente. Con respecto a los recursos, nosotros nos estamos financiando con los FOMECA que hemos ganado en años anteriores, nos volvemos a presentar en otras líneas que se abrieron este año, en realidad están abiertas del año pasado, es el FOMECA 2017, porque estas todavía no se abrieron, hay todo un tema ahí. Y también ahora estamos viendo la posibilidad como organización, ya no tanto como radio, de articular con la CETEP, que es la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular. De hecho, nosotros somos parte del FARCO, que es el Foro Argentino de Radios Comunitarias, y en la última asamblea, FARCO hace asambleas anuales, y en la última asamblea hubo un acercamiento en donde se firmó justamente un acuerdo de cooperación en donde se crearía dentro de la CETEP la figura de comunicador popular, ¿sí? O trabajador de la comunicación popular. Entonces eso le da un reconocimiento a los que trabajamos en medios comunitarios. Genial, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos laburando eso independientemente de, por supuesto, como parte del FARCO, como organización en su conjunto, ¿no? De los cortitos, de la Mutual. Mayra, y en la figura del trabajador, que vos ya estás dando un aporte. Sí, ahí va la parte económica. Sí. Eso me quedé. El articular con la CETEP nos dio la posibilidad
tenemos algunas tarjetas, que serían un monto muy básico, no llega al mínimo, es mínimo. Pero bueno, de esa manera estamos tratando de remarlas y de remarle y de sosteniendo al grupo, ¿no? Buenísimo. Bueno, ya nos quedan 2 minutitos. Una pregunta concreta para los dos. ¿Cuáles son los desafíos de gestionar popularmente hoy en esta Argentina de políticas neoliberales que vuelven? ¿Se puede gestionar popularmente? Medio estamos hablando. El tema de que yo puedo aportar idea, ¿no? Sí, se puede. Nosotros lo estamos haciendo. Y se hizo en un contexto muy similar, que son los años 90, en las cosas gestionar. Se puede desde lo económico, se puede también desde lo político, ¿no? Que creo que es lo más importante de lo económico y es justamente el leitmotiv de los medios comunitarios. Y es algo interesante que sale de la asamblea de Farco. Nosotros hablamos de resistencia desde los micrófonos. Y la resistencia tiene una connotación de dolor. Vos estás resistiendo contra algo que te está acechando. Bueno, el dictador popular eso lo transforma. Y se tejen otras cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con la solidaridad, que tienen que ver con el acompañamiento, que tienen que ver con el trabajo cooperativo, colectivo. Sí, se puede. Y ese se puede también, lo podés pensar en todo lo que se construyó en materia organizacional y en materia de políticas públicas. Digo, si uno piensa en la historia de las radios comunitarias, resurgir de las políticas neoliberales encuentra a las organizaciones que gestionan medios comunitarios con ciertas fortalezas que no las tenían las radios que crecieron, perseguidas, luchas, ¿no? Con la ley de la dictadura. Sí, totalmente. Hay otra organización y que tiene que ver con el reconocimiento que hubo en los años anterior, el acompañamiento, ¿no? Y también en la década de 90 que ocurre que veníamos castigados por la dictadura, ¿no? Entonces teníamos el socialismo y realmente ha sido elaborar, si bien ahora estamos en un contexto muy similar, por lo menos el pantalón cortito, que es terrible, donde se ve que están llegando familias de hambre, el cubo de comedor se ha duplicado, pero aún no estamos viendo lo de los 90, donde llegaban los pibes con desnutrición, con anemia. No digo que no los haya ahora en este momento, pero no masivamente. ¿Cómo? Una recuperación de años de crisis. Claro. Yo creo que se puede gestionar, obviamente, de hecho se está gestionando. Tengo la intuición de lo que venimos pensando, como una cosa que hacemos con las radios rurales, que es mi otro trabajo, lo que cuenta ella, de que me parece que sí la gestión, a diferencia del periodo del gobierno kirchnerista o de la implementación de la ley de comunicación audiovisual, no se va a dar solo con comunicadores. Sí se va a dar tejiendo alianzas con otras organizaciones. O sea, hoy la posibilidad de gestionar un medio comunitario me parece que sobrevive. O sea, si sos un conjunto de niños bien, que tenés mamá y papá que te van a bancar, vas a sobrevivir. Pero si querés sobrevivir como proyecto de comunicación, lo más probable es que vos tengas que tejer alianzas con otro tipo de organizaciones que te ayuden a sostener ese medio de comunicación y que también te obligan a interactuar con otros actores sociales. Creo que esa idea, que creo que hasta el 2016, con FOMECA, con pauta oficial, con cierta forma de la publicidad, podría gestionar un grupo de, no sé, 10 comunicadores, un medio de comunicación. Hoy creo que es mucho más difícil sostenerlo y por eso te obliga a pensar en otro tipo de alianzas y de organizaciones. Que también está bueno, ¿no? Porque lo obliga a abrirse. Bueno, tenemos la experiencia de Farco, ¿no? Están llegando a más de 100 radios. Pero cuando vos contabas lo de la CETEP, yo ahí dije, Sí, bueno, sí. está, ahí tengo una organización. En otro lugar, por ahí no la CETEP, por ahí es un sindicato.
En otros lugares, en un municipio, un sindicato, una organización social, X. Pero bueno, me parece que hoy como es un gran desafío para los medios de comunicación comunitarios abrirse a otras formas de organización. Compañeros, ¿alguna última pregunta? Muy bien. Paula, tomó nota. A ver la mano, Paula, mostrarla. Hace así la mano. Bueno, compañeros, un aplauso.